Ok, muchachos, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Hasta ahora somos 14 participantes unidos. Eh, Me imagino que en un rato se irán conectando el resto de los maestrantes, pero quería dar inicio de acuerdo a la hora que pautamos para la reunión del día de hoy. La reunión anterior yo la grabé. El, el video cabe destacar que pesa más de 4 gigas. Entonces tengo un poco de dificultades en ver cómo se los comparto porque Telegram no me permitió compartirlo. Entonces tengo que hacer una edición para rebajar el tamaño y ya cuando tenga un tamaño más sencillo lo puedo subir. Si no, me voy a tener que crear un canal en YouTube para solamente subirles los videos. Sin embargo, sería lo ideal es más bien compartirles el archivo, cuestión de que ustedes lo tengan, sobre todo aquellas personas que no tienen internet de fácil acceso, y así lo pueden descargar y tenerlo disponible en cualquier sitio en el que se encuentren. Pero tengo que hacer ese tema de reducirle el tamaño al video, porque quedó bastante pesado. Bien, hoy sí no hace falta recapitular mucho, sí voy a aprovechar para hacer unas aclaratorias de algunos asuntos que me han preguntado con el tema de las exposiciones. Recuerden que como tal estamos haciendo unos videos, no son unas exposiciones en vivo. Normalmente las exposiciones en vivo uno suele ser un poquito más protocolar, por así decirlo. En cambio, esto es un material que ustedes van a subir a YouTube. Entonces cualquier persona que a lo mejor tenga curiosidad sobre las normas que ustedes están trabajando va a querer acceder a esa información. Entonces la idea es que ese material quede en esa plataforma y cualquier persona la pueda consultar. Entonces no es necesario ni presentarse, ni hacer una breve introducción, ni llegar a unas conclusiones después de toda la presentación. El asunto está en explicar en qué se basa esa norma que a ustedes les tocó o las normas que a ustedes les tocó. Tengo algunos grupos con alrededor de 3 normas y creo que hay un único grupo que tiene 2 normas. El grupo que tiene 2 normas les tocó el de las estadísticas, que esa es importantísima, y la de los beneficios financieros y económicos. La de los beneficios financieros y económicos, en realidad la norma no dice mucha cosa. Es muy resumido y te dice, bueno, sí, la norma te puede ayudar a obtener este beneficio y tal, pero no realmente te ayuda a buscar cómo integrar el área financiera de la organización con el sistema de gestión, sino que se basa es como que para explicarle a las personas que trabajan en finanzas o los economistas que normalmente no se ven muy involucrados en la implementación de sistemas de gestión de la calidad, el por qué es importante implementar un sistema de gestión de la calidad. Entonces podrían ese video, no recuerdo cuál era el número del grupo, hacerlo más corto y darle más tiempo al de las estadísticas, porque esa norma sí es mucho más importante, sobre todo para trabajar la cláusula 9.1, que es seguimiento, medición, análisis y evaluación, y obviamente eso debe estar acompañado del uso de herramientas estadísticas. Aunque claro está, ya ustedes vieron algunas, cuando vieron medición y análisis de la calidad y productividad, vieron lo que tenía que ver con los gráficos de control, y esos gráficos de control ustedes los pueden implementar de acuerdo a la organización en la que ustedes trabajen y de acuerdo al gráfico que se adapte a la situación que ustedes posean. Normalmente el gráfico P es perfecto casi que para todo. Eh, lo pueden implementar con cualquier tipo de indicador de gestión, pero hay empresas en las que sí hay que realizar muestreos, donde sí se lleva una contabilidad estricta de cuántos productos conformes y cuántos no conformes se dieron, donde la cantidad de producción es variable en el tiempo. Entonces es más fácil trabajar con los otros gráficos como el gráfico C, el gráfico U, en aquellos en los que se muestra y se tienen variables que son más difíciles de controlar. Bueno, está el gráfico de la media, el del rango móvil, entre otros. Todo aquello ustedes lo irán a implementar de acuerdo a las facilidades que ustedes tengan en la organización y a la utilidad que les pueda servir esa herramienta. Porque al final ustedes están viendo cosas aquí en la maestría que la idea es que ustedes puedan implementarlas como parte de su trabajo. Y eso es básicamente lo que estamos viendo aquí con los sistemas de gestión de la calidad. Sobre todo si se van a desempeñar en esta área de la gestión de la calidad, o si ya lo están haciendo o si lo harán a futuro ya cuando culminen la maestría. Bien, una vez que ya aclaré eso en relación a los videos, voy entonces a dar inicio a la clase de hoy.
Vamos, igual que la vez pasada, vamos a ver primero un abre boca con la norma 9000 versión 2015, pero esta vez vamos a hablar sobre los datos. Recuerden que la unidad 2 está dividida en dos partes. La primera fue enfoque a procesos, que la vimos la semana anterior, y la segunda parte es información documentada. Y hoy vamos a tocar esa parte. Bien, entonces vamos con la parte de información documentada. Estoy en la norma versión 9000 del año 2015, en los anexos, en la parte donde se habla de definiciones derivadas de los datos. ¿Ok? Entonces, datos definido por la norma en el punto 381 es hechos sobre un objeto. Ustedes dirán que eso es rarísimo como está definido, pero bueno, esa es la verdad, eso es un dato. Recuerden que a veces el dato no tiene tanto valor cuando lo transformamos en información, es que al final para nosotros termina teniendo un poquito de contenido. Entonces, datos, por ejemplo, el número 4 puede ser que para nosotros no signifique nada, pero si nosotros le ponemos edad 4 años, bueno, ya tiene un poquito más de sentido. Entonces, tenemos la definición de datos, que viene siendo hecho sobre un objeto. Vamos ahora a la siguiente, que es derivada, que viene siendo información. Información viene siendo datos que poseen significado, que era lo que les estaba mencionando. Bueno, si tenemos un número, que viene siendo un dato, un 4 cualquiera, pero nosotros le agregamos edad, ya sabemos que se está refiriendo a que la edad de una persona es 4 años, ¿ok? Si vemos un momento, necesito explicarle esta definición porque es importantísima. Evidencia objetiva. Y esto es algo muy importante para la liberación de los productos y servicios y en las auditorías. ¿A qué nos referimos con evidencia objetiva? Y vamos a ver lo que dice la definición tal cual. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Esto quiere decir que todo tiene que estar respaldado de alguna u otra forma. Por ejemplo, si yo digo que existe una no conformidad, es porque hay un requisito que no se está cumpliendo y debemos conocer específicamente cuál es ese requisito que se está incumpliendo. Quiere decir esto que nosotros no podemos inventarnos requisitos para simplemente colocar una no conformidad. Si en nuestro sistema de gestión de la calidad no está declarado ese requisito, la no conformidad que se están inventando no existe, no es válida. Tienen una no conformidad al levantar la no conformidad por no hacerlo de manera objetiva. Bien, esto era algo que les quería aclarar. Después, cuando nos toque el punto de las auditorías, podemos conversar un poquito sobre esto, pero lamentablemente no tenemos tiempo para que podamos ver por lo menos 2 semanas más de clase que nos permitan hablar de las auditorías de sistemas de gestión. Bien, entonces vamos ahora, después de la definición de información, a irnos por esta definición de documento. Aquí hay unas definiciones importantes. Sistema de información no la voy a tocar aquí. Verificación y validación las voy a tocar luego cuando veamos el apartado 8.3 de la norma, para que vean cuál es la diferencia entre los dos términos. Bien, vamos ahora con documento. Documento es información y el medio que está contenida. Vanessa, tipos de evidencia. Evidencia es evidencia. La evidencia es objetiva. Y listo. Es algo que me respalda algo. Ahora, Vanessa, sí te puedo decir es cómo obtener evidencia. Hay 3 maneras. Ahora que deciste un poquito de cómo respaldarte un poquito más la pregunta que me estás haciendo. Hay 3 maneras de tú recabar evidencia. Revisión documental, esa es la usual, la que nosotros buscamos. Normalmente buscamos que exista un documento que respalde algo. La segunda es observación directa. O sea, tú puedes observar algo y si tú observas un hecho o algún producto, algún servicio que no está cumpliendo con un requisito, ahí tú puedes decir que existe una no conformidad con solo observarlo. Y tenemos las entrevistas. En una entrevista, una persona te puede entregar una declaración de hechos. Esa declaración de hechos tú la puedes utilizar para determinar si existe evidencia objetiva o no. Ejemplo, en la cláusula 7.3 de la norma es toma de conciencia. Y tú dijiste en la toma de conciencia que tú tienes un programa para divulgar la política de la calidad. Y tú decidiste preguntarle a todos los trabajadores de la empresa
si conocían la política de la calidad y si se las habían divulgado. Y resulta ser que el 60% de las personas te dijeron que no. Así te hayan mostrado una lista de asistencia en la que el total de trabajadores de la empresa hayan dicho que hayan recibido la política de la calidad. Con esa declaración de hecho tú puedes levantar una no conformidad. El tema también está en el muestreo que tú vayas a hacer. Pero ese tema de la auditoría es un poquito bastante profundo, un poquito bastante. Vean ahí la diferencia de los dos términos. Bien, volviendo aquí al tema de los documentos. Documento es información y el medio en el que está contenida. Cuando hablamos de información en el medio que está contenida, quiere decir que no solamente un papel o un documento electrónico, ya que por lo menos ustedes están en unos tiempos en los que tenemos tecnología, esos son evidentemente documentos, pero esa no es la única manera de tener documentos. Una fotografía es un documento. Una base de datos es un documento. Un video es un documento. El tema está en que no es solamente la manera usual en la que nosotros estamos acostumbrados a observar los documentos, sino que el tema es mucho más amplio. Y de esta definición de documento se desprenden otras. Vamos más allá. Primero vamos a ver registro. Registro es un documento que representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. Un documento, correcto, Yasmeri, un correo electrónico es un documento. Si tienen ideas de documentos, ustedes la pueden lanzar por el chat y ustedes preguntan, profe, tal cosa es un documento, y yo les voy diciendo si sí o si no. Y listo. Es más, una pizarra con datos, con información colocada, viene siendo también un documento, es información documentada de la empresa. En ese momento es un documento, lo único es que el medio en el que está contenida es una pizarra. Cuando tú borras la pizarra, bueno, ya el documento dejó de existir prácticamente. Bien, registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. Entonces aquí vamos con las diferencias entre documentación del sistema de gestión y los registros, ¿ok? Aquí no aparece el término documentación, pero vamos a entender por documentación a todos aquellos documentos que mantiene el sistema de gestión de la calidad para proporcionar soporte a la operación de los procesos. ¿Qué quiere decir eso? Manual de la calidad, procedimientos, planes de la calidad, instrucciones de trabajo. Ese tipo de documentos es lo que vamos a llamar documentación. Mientras que los registros son las evidencias, formularios llenos, un acta de reunión, listas de asistencia, cualquier otro tipo de documento que nos proporcione evidencia sobre la realización de algo. Yasmeri, ¿a qué te refieres de esta ayuda mucho en las auditorías? ¿A los correos? Los correos electrónicos evidentemente tú los vas a utilizar y bueno, la norma tiene la cláusula 7.4 que habla de las comunicaciones y si hay asuntos que tú declaras como parte de tu sistema de gestión de la calidad que vas a comunicar por correo electrónico, se te van a auditar los correos electrónicos. Bien, entonces, ¿se entendió la diferencia entre documentación y registro? Recordemos que registro también es un documento. No todos a la vez, por si acaso. Yo me imagino que no hay dudas porque nadie ha alzado la mano. Bien, ya explicamos documento, registro. Robert, sí, bueno, es que no puedes hacer una auditoría si no tienes registro. Una auditoría de sistema de gestión se tiene que hacer con el sistema implementado. Tú no vas a hacer una auditoría para ver, bueno, sí, te quedó bonito el sistema de gestión de la calidad y las evidencias de su implementación. Es importantísimo los registros. Sin registros no hay sistema. Bien, vamos a ver ahora otras dos definiciones. Vamos con especificación. Especificación es un documento que establece requisitos. Más nada, es una definición bastante sencilla en realidad. Y vamos a información documentada, que es la habíamos visto en la primera clase, pero aquí vamos a trabajarlo un poquito más. Es información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene. Una definición ultra rara que decidieron emplear para agrupar todo lo que tenga que ver con los documentos para los sistemas de gestión de la calidad. ¿Por qué es importante conocer este término? Porque es el que se emplea dentro de la estructura de la norma.
En la norma ustedes no van a leer documento, no van a leer registro. Ustedes van a leer es información documentada. Ahorita se los explico con la diapositiva, que explico un poquito más. Y vamos un poquito más abajo. De estas definiciones, la justificación del estado de la configuración no lo voy a mantener, no se los voy a explicar aquí. Y el plan de gestión de proyectos tampoco se los voy a explicar. Nos vamos a quedar con estos dos que sí nos interesan para el día de hoy. El primero es manual de la calidad. Manual de la calidad se deriva de la definición de especificación y es una especificación para el sistema de gestión de la calidad de una organización. Nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que es un documento que establece requisitos para el sistema de gestión de la calidad de una organización. Eso es el manual de la calidad. Normalmente dicho manual describe el sistema de gestión. Eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos plan de la calidad. Esta definición que les aparece en la norma no está vigente actualmente. La definición vigente está en la norma 10.005, versión 2018, si no me equivoco. Entonces, la vamos a ver más adelante aquí en la clase. Pero entonces ya saben, esta definición que aparece en la 9.000, versión 2015, no es la vigente. La vigente es la que está en la 10.005, versión 2018. Y con eso estamos listos con esta primera parte de la clase de hoy. Bien, entonces vamos a recapitular las definiciones importantes. La primera es información documentada. Es la información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene. La norma 9000 agrega dos notas para explicar esta definición. La primera nota dice, la información documentada puede estar en cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier fuente. El tema formato, se los explico, hace referencia al lenguaje, hace referencia al tipo de letra, al tamaño de la letra, a cómo está organizado el documento. Luego más adelante les explico más a detalle cuál es el término que realmente deberíamos estar usando cuando hablamos de las famosas planillas. Nota 2. La información documentada puede hacer referencia a el sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados, la información generada para que la organización opere, documentación, la evidencia de los resultados alcanzados, registros. ¿Ok? Si se dan cuenta, habla de que la información documentada es toda esa información que entonces tiene el sistema de gestión de una organización. Toda, incluyendo una pizarra si utilizan por casualidad una pizarra o si utilizan un televisor para mostrar el estado de los pedidos, ese televisor va a mostrar información documentada de su sistema de gestión. ¿Ok? Bien, vamos ahora con la definición de documento. Información y el medio en el que está contenida. La primera nota, el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón o una combinación de esto. Son muchísimas las formas en las que vamos a conseguir un documento. Y la nota 2, con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo, especificaciones y registros, se denominan documentación. Eso es lo que llamaríamos documentación del sistema de gestión de la calidad. Y finalmente tenemos registro, que es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. Entonces, tenemos unos documentos que los voy a diferenciar de esta manera, y es una definición propia, una manera propia de yo referirme a ellos para poder explicarlos o darlos a entender. Hay unos documentos que están vivos y hay unos documentos que están muertos. ¿A qué me refiero esto con los vivos y los muertos? Los vivos son los documentos que tienen vigencia en el tiempo. ¿Cuáles son esos documentos que tienen vigencia en el tiempo? Los manuales, los procedimientos, la instrucción de trabajo. Esos documentos tienen vigencia a lo largo del tiempo hasta que no se genere una revisión sobre esos documentos. ¿Ok? Mientras que los registros, ¿por qué digo que son muertos? Porque una vez que tú los generaste, simplemente te dicen algo que ocurrió, algo que pasó. Simplemente ya no te están diciendo nada que como tal sea actual, sino algo que ocurrió en cierto momento. ¿Ok? Para eso hago referencia al tema de que están vivos y muertos. Espero que esa definición les haya ayudado a
diferenciar las dos definiciones. Bien, continuamos. Importantísimo. La información documentada es cualquier forma de información en una organización, independientemente del medio que la contiene. Documentación y registros son la clasificación más común, pero el concepto es aplicable a libros, fotografías, videos, bases de datos, códigos de programación, patentes, leyes, reglamentos, entre otros. Cualquier cosa que tenga información es información documentada. Entonces es bueno que vayan familiarizándose con estos términos. Entonces, ¿para qué nos sirve la información documentada? La información documentada primero es valiosísima para cualquier organización. Es una manera de recopilar conocimientos y poder intercambiarlos. Que ustedes tengan todos los registros en una organización de manera controlada les va a permitir a cualquier persona que en cualquier momento necesita acceder a ciertos datos, pueda acceder a ellos. Les va a permitir a ustedes también controlar y hacer funciones estadísticas, obtener otro tipo de resultados, evaluando los resultados que se encuentran dentro de esa información documentada. Cabe destacar que también les va a permitir ayudar a cualquier persona que esté ingresando nueva en la organización para que pueda ver cómo se está generando el trabajo, cuáles son los resultados que se generan en los procesos y cómo debe llenar sus papeles de trabajo al momento de que asuma sus funciones o sus roles dentro de la organización, dependiendo de cuál es la función que va a ejercer la persona dentro de la organización. También te permite comunicar información. Ustedes pueden utilizar los correos electrónicos, por ejemplo, que son información documentada, para comunicar cualquier aspecto que sea clave para el sistema de gestión de la calidad. Ustedes lo pueden utilizar para refrescar la política de la calidad, los objetivos de la calidad, lo pueden utilizar para refrescar información relacionada con los criterios de aceptación y de operación de los procesos, entre muchísimas otras cosas. Aparte de que comunican otros aspectos asociados propiamente al trabajo y le dan formalidad también al trabajo. Recordemos que a veces las palabras se las lleva el viento, no quiere decir que todo lo debamos documentar, porque si no caeríamos a lo mejor en un exceso de burocracia, o como yo lo he llamado a veces bastante burocracia, pero aquellos asuntos que sean críticos comunicar, lo más importante es que la idea es que sea mediante un correo electrónico o en algunos casos las cartas, pero lamentablemente las cartas considero que están en desuso. Es preferible un correo electrónico, dado que las comunicaciones electrónicas están hasta respaldadas por ley. Bien, otro de las ventajas es que permite difundir y preservar experiencias de la organización, sobre todo, por ejemplo, en empresas de proyectos. Las empresas de proyectos son acumuladoras de conocimiento, sobre todo en proyectos que son muy complejos. En la medida en que van ejecutando proyectos, va creciendo su nivel de conocimiento en la organización, y mantener esa información documentada, bien organizada y controlada en la organización le va a permitir que ese conocimiento que ellos poseen vaya creciendo más. Hay organizaciones que tienen hasta bibliotecas en la que van recopilando toda la información asociada a la organización, y ustedes pueden ver en qué estado se encontraban, por ejemplo, sus proyectos hace muchísimo tiempo, y les permite acceder a mucha información asociada a las operaciones de sus procesos, de su infraestructura, entre muchas otras cosas. Todo evidentemente va a depender del tamaño de la organización y de su complejidad para determinar si hace falta o no tener esa biblioteca que les permita compartir conocimiento. Y nos permite evidenciar conformidad con los requisitos. Es lo más importante de la información documentada, que nos va a permitir y nos va a ayudar a poder proporcionar evidencia a cualquier tipo de ente para cualquier tipo de requisito, no solamente los requisitos asociados a la norma ISO 9001 versión 2015, sino que imagínense, o sea, tienen los requisitos asociados, por ejemplo, en la parte laboral, requisitos de que usted le evidencia de que usted le pagó al trabajador. No necesariamente es un papel firmado por el trabajador diciendo firmando que te pagó. En realidad lo más ideal sería que tú tengas un comprobante de esa transferencia que se realizó, y que toda esa información sea trazable. Eso viene siendo evidencia de la conformidad con un requisito asociado, por ejemplo, a la ley del trabajo. Y así muchísimas
otras cosas más, como por ejemplo la notificación de los principios de la prevención de las condiciones inseguras e insalubres. Notificación de riesgo es el nombre común, pero aquella es la definición formal. ¿Cómo tienes evidencia de que notificaste al trabajador? Bueno, porque tienes el documento en el que está firmado por el trabajador comunicando que sí realmente le notificaste a ellos. Te permite evidenciar algo. Bien, entonces, ¿cuáles suelen ser? Ahora vamos a centrarnos en documentación del sistema de gestión durante la presentación de hoy. Ya llevamos media hora y mi madre vuela el tiempo. Lo primero que vamos a hablar es del manual de la calidad, que viene siendo especificación del sistema de gestión de la calidad de una organización. Ya vimos esa definición ahorita la profundizamos. Luego vamos a hablar de los procedimientos documentados, por si acaso. Los procedimientos documentados vienen siendo un documento que especifica la forma de llevar a cabo una actividad o proceso. Cuando ustedes hablen de procedimiento, no necesariamente está documentado. Procedimiento simplemente es forma de llevar a cabo una actividad o proceso. Eso es un procedimiento. El tema está en que ustedes pueden definir si lo documentan o no. Eso va a quedar de acuerdo a la necesidad de la organización. Y ya luego cuando veamos el apartado 4.4 ya vamos a explicar cuándo necesitan y cuándo no necesitan un procedimiento o una instrucción de trabajo o como ustedes decidan denominarlo. Yo aquí estoy trayendo estos términos, pero no es obligatorio utilizarlos. Importante, estos son términos que muchos provienen de la norma 10.013 y la 10.005 en el caso del plan de la calidad. Pero la norma habla de información documentada, habla de mantener información documentada y conservar información documentada. Y ustedes definirán si lo que necesitan es un procedimiento, una instrucción de trabajo o como ustedes deseen llamar al documento que están generando. Luego tenemos la instrucción de trabajo. La instrucción de trabajo es una descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas. Una instrucción de trabajo es un nivel más específico que un procedimiento. Un procedimiento en una actividad específica puede hacer referencia a una instrucción de trabajo. La instrucción de trabajo habla de tareas. Una actividad es un conjunto de tareas. Entonces es un nivel más detallado, hace referencia casi que lo agarras con la izquierda, sostienes por la derecha, haces presión, o sea, es mucho más delicada la manera en la que ustedes van trabajando con la información y a ustedes les tocará definir si es necesario que ustedes posean esa instrucción de trabajo. También vamos a hablar de eso más tarde. Tenemos los planes de la calidad, que aquí sí les tengo la definición propia actualmente de la norma 10.005 versión 2018. Especificación de las acciones, responsabilidades y recursos asociados a aplicar a un objeto específico. Sé que está como rara la definición, más adelante les explico más a detalle cómo funciona. Y tenemos el término formulario. Entonces, nosotros estamos en sistemas de gestión de la calidad y nosotros estamos entrando en este mundo de la gerencia de la calidad. Entonces, los invito a que por favor empleemos los términos que son apropiados para nuestros documentos de trabajo. Nosotros, lamentablemente, por un tema de que existen en nuestras áreas de trabajo, solemos llamar a los formularios formatos, pero el formato hace referencia a lo que ya les había hablado anteriormente, al idioma, al tamaño de la letra, al tipo de letra, al margen, a que si va en un cuadro o no va en un cuadro, a que si tiene separación entre líneas o no. Eso es lo que nosotros llamamos formato. Un formulario es un documento utilizado para registrar datos requeridos por los procesos. Es un documento que hay espacios en blanco y ustedes van colocando esa información y en la medida en la que ustedes le van colocando información se transforma en un registro. Entonces, por favor, ya sabemos que debemos utilizar el término formulario. Importantísimo. Espero que a todos les haya quedado claro el término formulario. Yo sé que al principio a lo mejor les va a costar reemplazar el término formato por formulario, pero es formulario por si acaso. Bien, la información documentada en los sistemas de gestión de la calidad suelen tener niveles, ¿ok? Esos niveles son por jerarquía o qué documento tiene más peso que el otro. Normalmente tenemos estos tres niveles. El nivel A describe el sistema de gestión de la calidad de acuerdo con las políticas y objetivos establecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí nos vamos a encontrar la política de la calidad, el alcance del sistema de gestión, los objetivos de la calidad. Es el nivel más estratégico, ¿ok?
Aquí estamos en la parte estratégica de nuestro sistema de gestión de la calidad. Aquí también podemos tener, si nosotros decidimos incluirlo, el manual de la calidad. ¿Ok? Luego tenemos el nivel B. Este nivel describe los procesos y actividades interrelacionados para implementar el sistema de gestión de la calidad. Entonces aquí podríamos tener el mapa de procesos, las caracterizaciones de los procesos y los procedimientos. Eso es lo que podemos tener en el nivel B. Mientras que el nivel C consta de documentos de trabajo detallados. Ya ahí entran las instrucciones de trabajo y evidentemente los registros. Obviamente los registros acompañados de los formularios. Acuérdense que el formulario, una vez que se coloque la información, se transforma en un registro. Rafael, si un instrumento de recolección de datos, si tiene espacios en blanco y tú luego los llenaste, eso se transformó en un formulario, era un formulario y luego se transformó en un registro. Bien, en esta parte de la izquierda tengo diferentes tipos de documentos, ¿ok? Los normalmente utilizados tenemos el manual de la calidad, la política de la calidad. En esta clase no vamos a hablar de la política, lo voy a dejar para cuando abordemos la norma ISO 9001 para no redundar en esa información. También están los objetivos de la calidad, no lo tengo aquí como tal incluido. Tenemos los procedimientos, las instrucciones de trabajo, las caracterizaciones de los procesos y los formularios. Estos son diferentes tipos de documentos que podemos encontrar en un sistema de gestión de la calidad. Los instrumentos de recolección de datos, Rafael, sí son formularios. Ese instrumento consiste en espacios en blanco donde tú vas a ir registrando la información que tú vas obteniendo en la medida en la que tú estás realizando una investigación. Ya una vez que tú le colocas esos datos que recolectaste, eso pasó a transformarse en un registro. Bien, entonces, hay más documentos que ustedes pueden tener en su sistema de gestión de la calidad. Por ejemplo, descripciones de cargo, manual de organización. He visto empresas en las que hay manuales de funciones. Todo va a depender cómo ustedes decidan diseñar su sistema de gestión de la calidad. No hay una receta única específica en lo que tiene que ver con la información documentada. Cada empresa tiene la libertad de definir qué información documentada va a tener su sistema de gestión. Y lo más importante es que se tiene que adecuar a las particularidades de la organización y al nivel de complejidad de sus procesos. Bien, importante. La norma ISO 9001 no especifica requisitos sobre el contenido y la estructura de la información documentada. Solo menciona mantener y conservar información documentada, por lo que la organización determinará qué estrategias emplear para dar cumplimiento al requisito. Recordemos que cuando dicen mantener, nos están pidiendo documentación como manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, mientras que cuando nos sale conservar, nos están pidiendo un registro. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir trabajando cada uno de los documentos y se los voy a ir explicando para que ustedes vean cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo puede ser su contenido. Importante, como parte del proyecto, el proyecto final, ya aquí estamos empezando a ver contenido del proyecto de aquí a 3 semanas. Ustedes no van a elaborar el manual de la calidad porque no quiero darles estrés transformando lo que dice la norma, pero sí van a hacer procedimientos e instrucciones de trabajo. Eso lo vamos a ver ya luego de que les explique el manual de la calidad. Entonces es importante que ustedes vayan viendo aquí los tips para ustedes generar esos documentos. Bien, voy con el manual de la calidad. Antes, en la norma versión 2008 y en las versiones anteriores, la 2000, la del año 1994 y la del año 86-87, era obligatorio contar con un manual de la calidad. Eso cambió cuando salió el anexo SL en el año 2012 y sacaron la norma ISO 9001 en su versión 2015. Eliminaron por completo el manual de la calidad, no es obligatorio que una organización cuente con el manual de la calidad. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de un manual de la calidad? Que te describe el sistema de gestión, requisito por requisito. A mí me encanta el manual de la calidad porque lo primero, si tú llegas a una organización y tienes que auditarla es, dame el manual de la calidad y ahí tú puedes aprender el cómo se diseñó ese sistema de gestión de la calidad. Por lo menos para efectos de auditoría, te facilita muchísimo el trabajo.
¿Qué era lo que pasaba con el manual de la calidad? Que lamentablemente pasaba a ser un documento que era poco dinámico, era un documento que prácticamente no se revisaba, no se mejoraba, porque realmente no representaba mucho valor agregado y por eso se terminó eliminando. Simplemente era un documento que le facilitaba el trabajo al auditor. Entonces, bueno, ahora los que hacemos auditoría y cuando llegamos a una organización que dice no tengo manual de la calidad, bueno, nos toca sufrir un poquito, nos toca escudriñar para ver cómo está diseñado ese sistema de gestión. Bien, entonces, el manual de la calidad es el documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de la organización, haciendo referencia al resto de la información documentada que permite dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001. El cómo está creado un manual de la calidad puede depender de la organización. Aquí en Venezuela en lo particular, Fondonorma en su momento generó un lineamiento sobre cómo debía estar elaborado el manual de la calidad de la organización para todas aquellas organizaciones que ellos certificaban. Pero en ningún momento la norma ISO 9001 versión 2015, perdón, la 9000, la 9001 en las versiones anteriores, la 2008 y todas las demás que les había mencionado, especificó el cómo se debía elaborar. Cada organización decidía cómo iba a ser su manual de la calidad. Entonces, ¿qué debería contener? Hablo de debería porque esto no es obligatorio. ¿Qué debería contener el manual de la calidad? Bueno, una tabla de contenido en la que se listen las secciones del documento de acuerdo a la estrategia tomada. La práctica habitual es que el manual se desarrolle con la misma estructura de la norma ISO 9001, es decir, el punto 4.1 que hace referencia a la comprensión del contexto, comprensión de la organización y de su contexto, debería ser el mismo punto 4.1 del manual de la calidad, comprensión de la organización y de su contexto. ¿Okay? Ese es el estilo que se suele utilizar para elaborar los manuales de la calidad. Cuando ustedes están diseñando el sistema de gestión, esto también ayuda muchísimo, sobre todo si no tienen tanta experiencia con la norma o no se la conocen mucho, por cuanto les permite ir revisando requisito por requisito cómo van y definir, bueno, este requisito lo voy a abordar de esta manera, este otro lo voy a abordar de esta otra manera. Bien. Ese documento debería incluir un propósito y alcance en el que se establezca la intención del documento y su aplicación como parte del sistema de gestión de la calidad. Debe incluir, como toda la información documentada, aspectos relacionados con la revisión y la aprobación y el control de cambios, proveer evidencia sobre la revisión vigente del documento, la aprobación y los cambios realizados sobre este y la fecha de entrada en vigencia. Esto lo vamos a ampliar un poquito más cuando lleguemos a la cláusula 7.5 de la norma, que es información documentada. Luego tenemos también las referencias. Normalmente en esa sección se listan todos aquellos documentos a los que se haga referencia en el manual de la calidad. Entonces ustedes pueden tener referencia ahí a normas y a los documentos internos del sistema de gestión de la calidad. Y finalmente el contenido desarrollado. Ese contenido debe describir el sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la estrategia y la estructuración empleada, haciendo énfasis en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 y mencionando cualquier otra información documentada que les permita cumplirlos. Cabe destacar que en este manual ustedes pueden aprovechar para incluir parte de los requisitos que la norma les pide que mantengan como información documentada. Es decir, ustedes pueden meter la política de la calidad en el manual de la calidad y pueden meter los objetivos de la calidad. Y también les meto el alcance del sistema de gestión. Ustedes deciden qué van a incluirle de acuerdo a los requisitos o cómo les sea a ustedes más práctico. Por lo menos en mi caso, yo suelo incluir el alcance del sistema de gestión cuando yo desarrollo los sistemas de gestión, porque en realidad siento que no me genera valor tener un documento aparte que se llame simplemente alcance del sistema de gestión. La política de la calidad y los objetivos sí suelo tenerlos por separado porque es un documento, son documentos, es información documentada que debe estar a más fácil acceso para los colaboradores en la organización. Bien, ejemplo de redacción de del manual de la calidad. Aquí les hago el ejemplo con la cláusula 4.1. Es la primera cláusula que establece requisitos en la norma. Cabe destacar, esto todavía no lo hemos visto en clase, pero, y lo vamos a ver en la siguiente clase, donde la norma dice debe, está estableciendo un requisito de obligatorio cumplimiento. Acuérdense que la norma ISO 9001 establece requisitos contractuales. La empresa debe cumplirlos de manera obligatoria si desea obtener la certificación ISO 9001, a menos que el requisito sea no aplicable y proporcione justificación de ello. Bien, entonces vamos a leer la cláusula 4.1 y luego vamos a contrastar con el ejemplo que tienen abajo. Bien,
requisito dice 4.1, comprensión de la organización y su contexto. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. Ustedes me imagino que la leen y bueno, ¿de qué me están hablando y toda la cosa? Eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase, en la que vamos a ir como que descosiendo cada uno de los requisitos de la norma. Bien, aquí estamos viendo ejemplos de redacción. No me voy a poner a explicarles el requisito porque no es el objetivo del día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a redactar para el manual de la calidad de la empresa XYZ. Va a venir siendo el título de la cláusula, va a ser el mismo, 4.1, comprensión de la organización y de su contexto. Y la redacción va a cambiar de la siguiente manera. Primero, ustedes eliminan los debe. Donde diga debe, usted lo borra. Usted va a utilizar el verbo que sigue después de debe como su verbo en la oración, ¿ok? Lo siguiente, donde dice la organización, ustedes ponen el nombre de la empresa. Y cuando terminan un requisito, ustedes le van a agregar la información documentada que le va a permitir a usted cumplir con ese requisito. Entonces, vamos a ver cómo lo colocamos aquí. Con el primer párrafo, la empresa XYZ determina las cuestiones externas e internas pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad, según lo establecido en el procedimiento XYZ CAL P01, análisis del contexto. Y listo, ya con esto matamos el primer requisito. ¿Qué va a decir el auditor? Que entonces voy a pedir el procedimiento de análisis del contexto para evaluar cómo ellos determinan sus cuestiones externas e internas. Y me pongo a revisar ese procedimiento. Luego de que reviso el procedimiento les digo, proporcióname evidencia de cómo se cumple este procedimiento. ¿Ok? La práctica normal en una auditoría es que tú utilices los 5 amigos del auditor. ¿Qué, quién, cómo, por qué, cuándo, dónde? Utilizas esos amiguitos del auditor y de esa manera tú vas logrando recabar toda la información necesaria para tú comprender cómo se va implementando un requisito dentro de la organización. Ahora, si tienen información documentada que les permite describir ese requisito, perfecto, mejor. Bien, aprovecho para hacer una aclaratoria aquí. Aquí la norma en ninguna parte dice mantener información documentada. Pero la empresa decidió mantener información documentada. Crearon un procedimiento para escribir cómo determinaban sus cuestiones externas e internas. En realidad la información documentada te va a facilitar mucho trabajo con relación al sistema de gestión. Sin embargo, no es obligatorio. Ustedes pueden detener un método que no lo formalizaron o no lo documentaron como parte del sistema de gestión de la calidad, pero tienen su método para determinar sus cuestiones externas e internas y, más importante aún, hacerle seguimiento y revisión. El último párrafo de ese requisito dice, la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones internas. En el manual de la calidad se puso, la empresa XYZ realiza, se elimina el debe y se emplea el término realizar como verbo en la oración. Realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas según lo establecido en dicho procedimiento, haciendo referencia al procedimiento que se nombró en el párrafo anterior. Y listo. ¿Se entendió entonces cómo se redacta el manual de la calidad o cómo se debería redactar? Bien, veo que no hay dudas. Pastora, cuéntame. Pastora. Pero tengo aquí que puedan activar el micrófono. Eso es extraño. Puede ser un tema que tengas con la aplicación o con el mismo micrófono. Bien, si quieres va formulando la pregunta por el chat. Carlos, ¿qué puedo repetir? La explicación sobre cómo se hace la redacción. Ok, bien, tenemos el requisito. El requisito dice, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr
los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Entonces, ustedes en su manual de la calidad lo que van a hacer es, primero, eliminar los debe. Eliminamos los debe. Aquí hay un debe y aquí abajo en el siguiente párrafo hay otro debe. Esos debes los vamos a eliminar. Y esos debes siempre vienen acompañados de un segundo verbo. En este caso es determinar. Y luego del segundo es realizar y aplicar también. No, correcto, sería realizar porque hace referencia a seguimiento y revisión. Entonces, estos dos verbos los vamos a utilizar como los verbos propios en la redacción del manual de la calidad. Y donde diga la organización, ustedes van a colocar el nombre de la empresa o de la organización con la que ustedes trabajan. Entonces, ¿cómo quedó? Donde decía la organización, colocamos la empresa XYZ, porque ese es el nombre de la empresa hipotética de la que estamos hablando aquí. Y donde estaba el debe, se eliminó y se empleó el término determinar. El tercer paso es agregar información documentada que te permita dar respaldo para cumplir el requisito. Entonces, la empresa XYZ determina las cuestiones externas e internas pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad, según lo establecido en el procedimiento XYZ Cal P01, análisis del contexto. Bien, espero que ahora sí haya quedado más claro, Carlos. Pastora, no, o sea, el tema está en que tú lo que buscas reflejar en el manual de la calidad es que ya tú cumples con los requisitos. No dices como que la organización, tú no dices la empresa XYZ debe, no mencionas el debe porque tú en realidad lo que estás buscando enfatizar es que ya tú estás cumpliendo con el requisito. Por eso es que no colocas el debe. El debe puede ser que tú lo emplees en algunos documentos, en algunos procedimientos o en algunas instrucciones, pero no es obligatorio que lo estés colocando de manera reiterada y repetitiva, porque la idea es que tú no emplees el debe, sino que utilices los verbos que normalmente corresponden a la acción que tú estás tratando de describir. Argelia, no hay problema. O sea, si veo que estás entrando y saliendo, no importa, yo estoy igual grabando la clase otra vez hoy. Perfecto. Creo que entonces ya no tenemos más dudas con el manual de la calidad y podemos pasar al siguiente documento. Bien. Vamos a hablar ahora de los procedimientos. Los procedimientos describen la forma de llevar a cabo una actividad o proceso, haciendo a su vez referencia a instrucciones de trabajo, si las hay, y a los registros que evidencian su ejecución. Eso es lo más importante en un procedimiento. Tú tienes que describir las actividades o procesos que se están ejecutando y tú tienes que hacer referencia a qué respalda ese procedimiento, que en este caso van a ser los registros. La descripción de actividades debería decir qué debe hacerse, quién lo realiza, cómo se realiza, dónde se realiza, cuándo se realiza. ¿Qué debería tener un procedimiento? Primero, su propósito y alcance, como el manual de la calidad. En mi caso particular, a mí me gusta incluirles disposiciones generales. Es como que cierta información que ustedes emplean de referencia les sirve para aclarar de algo. Hay organizaciones que dicen manual de normas y procedimientos. Entonces tienen una sección donde llaman normas. Como no me gusta utilizar el término norma porque soy medio cuadrado con esto de que estoy en el mundo de la normalización, utilizo el término disposiciones generales. ¿Ok? Sí, a veces me paso de cuadrado, lo siento. No soy así para revisar, por si acaso, por si acaso. Luego tenemos descripción de las actividades. Esa parte de descripción de las actividades es la parte más importante y valiosa del procedimiento. ¿Ok? Ahí es donde ustedes desarman esa acción que ustedes están tratando de describir. Luego colocan la parte de información documentada conservada. Ustedes pueden colocar un cuadrito o simplemente una lista de los registros que se generan con la aplicación del procedimiento. También tenemos las referencias, así como en el documento anterior, colocan lista de documentos de referencia asociados al procedimiento. Ejemplo, puede ser que ustedes estén hablando de un procedimiento de producción y en ese procedimiento de producción mencionaron por casualidad el procedimiento de compras. Entonces, ustedes colocan en esta sección de referencia el procedimiento de compras porque lo mencionaron y cualquier otro documento del sistema de gestión de la calidad que ustedes hayan mencionado o cualquier documento externo también.
Pueden tener anexos, esto no es obligatorio, va a depender de qué es lo que se hace en el proceso, la actividad que ustedes están tratando de describir y la utilidad que ustedes le vayan a dar esos anexos. Y obviamente la parte obligatoria en todos los documentos, la revisión, la aprobación y el control de los cambios. Vamos ahora con los ejemplos de redacción. Este es un ejemplo de descripción de actividades en un procedimiento. Les voy a colocar la parte más importante, que es la descripción de actividades, para que ustedes vean cómo se suele redactar un procedimiento. Hay muchísimas maneras de redactar un procedimiento. Hay gente que hace cuadros, en esos cuadros coloca, bueno, el punto de la actividad o el número de la actividad o a letras, si ustedes quieren utilizar letras, cuál es la acción, o primero colocan el responsable, luego colocan la acción, si se genera algún tipo de registro, todo va a depender de la estrategia que ustedes utilicen. No hay una receta obligatoria, no hay un esquema específico. Aquí yo les estoy trayendo el tipo texto, que es el que se suele utilizar. No es el que se suele, es el más común. Bien, vamos a ponernos aquí. Entonces, este procedimiento hace referencia a una organización en el que tenían un punto 1, un 2, 3 y ya en el 4 viene la descripción de actividades. El 4.3 casualmente es la evaluación de riesgos y oportunidades, la determinación de los riesgos y las oportunidades, que eso ustedes lo van a ver en la cláusula 6.1. Entonces, vamos a seguir trabajando con la empresa XYZ. Aquí mencionan los equipos de trabajo que conforman la empresa XYZ con base en los resultados obtenidos en la aplicación del punto 4.1, aquí hay un error, el punto 4.1 de este procedimiento, y teniendo en cuenta el alcance del sistema de gestión, sus procesos y la conformidad de los productos y servicios, identifican riesgos y oportunidades asociados con el fin de lograr sus resultados previstos. Aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseables y lograr la mejora continua. Cabe destacar que este procedimiento está tratando de dar cumplimiento a la cláusula 6.1 de la norma. Ya el día que vayan a ver la cláusula, ustedes verán cómo esto puede servir. Bien, entonces, primero los equipos de trabajo empezamos a determinar los riesgos y oportunidades. Luego vamos al punto 432. Dice, el líder del proceso correspondiente analiza el riesgo u oportunidad identificado y, de ser pertinente, evalúa el mismo con base a los criterios especificados en la disposición 3.2. En el punto 3.2, que son las disposiciones generales, están los criterios para la evaluación de los riesgos. Y registra los resultados en el formulario XYZ-KLF03, matriz de riesgos y oportunidades. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí de una vez se hace referencia a qué le evidencia esta actividad que aquí estamos describiendo. Importante, dice quién realiza la actividad. Entonces, en cada una sabemos quién va ejecutando cada una de las acciones. Y así, de manera reiterada. No les voy a leer todo porque si no, no terminamos hoy. Y aquí van apareciendo, por ejemplo, aparece el líder de proceso en varias oportunidades, luego mencionan al gerente de CAST. Cuando ustedes ven en algún momento CAST, eso es calidad ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Hay empresas que tienen esas funciones combinadas. Lo pueden conseguir en otras empresas con sus términos en inglés. Puede ser que a veces lo consiguen como caso, sustituyen el T en el trabajo por ocupacional. Lo pueden conseguir en inglés como QHCE o como HSEQ. Pero ya saben que hace referencia a empresas que tienen la gestión integrada. Normalmente esas empresas tienen sistemas integrados. Normalmente, es común. Aunque hay veces que no. Bien, ¿se entendió el cómo se redacta el procedimiento? No todos a la vez. Ok, como no hay nadie levantando la mano, prosigo. Vamos ahora, vimos los procedimientos. Si se dan cuenta, se describen los pasos, pero no hay exceso de detalle. Ejemplo. En el 432 se hace referencia a que se analiza el riesgo de oportunidad, pero no te especifica pasito a paso el cómo lo vas a analizar. En una instrucción de trabajo, tú describes el pasito a paso para hacer ese análisis. ¿Ok? Es diferente, es otro nivel de detalle, más allá. Y eso vamos ahora. Instrucciones de trabajo. Consiste en una descripción
detallada de cómo realizar y registrar las tareas. Pueden ser descripciones escritas detalladas, diagramas, plantillas, modelos, notas técnicas incorporadas en dibujo, manuales de instrucciones de equipo, fotos, videos, listas de verificación, una combinación de las anteriores. José, ustedes van a realizar procedimientos, pero del proceso que van a trabajar en la empresa. No les voy a pedir procedimientos de todo el sistema de gestión de la calidad, porque si un sistema de gestión de la calidad normalmente, en condiciones normales, se hace en 6 meses, en 3 meses, haciéndolo flash, no les voy a pedir yo que en 3 semanas hagan un sistema de gestión de la calidad completo. Robert, sí, el procedimiento es muchísimo más general. Por eso es que el procedimiento suele ser como un documento un poco más administrativo, y ustedes colocarán las instrucciones de trabajo si las necesitan. Más que todo es un documento que se determina que cuando exista probabilidad de error humano, es preferible tener la instrucción que le diga a la gente el cómo tiene que hacer las cosas detalladamente. Como pueden ver aquí, hacemos referencia a fotos, videos. Yo no he visto empresas en las que haya video como instrucción de trabajo, pero sí estuve en un curso en el que había una chica que ella trabaja con una camaronera. Y en el sistema de gestión de la calidad de esa empresa, ellos decidieron hacer instrucciones de trabajo mediante video. Y el video le va diciendo al trabajador paso a paso lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Si el procedimiento, la instrucción de trabajo, perdón, requiere que la gente se lave las manos, el video, ellos lo están viendo en vivo mientras están trabajando, les va diciendo, te toca lavarte las manos. Y ellos se van al lavamanos, se lavan las manos y regresan a su área de producción. Es un ejemplo de cómo los videos se pueden utilizar, pero va a depender del tipo particular de las necesidades que ustedes tengan en la organización. Puede ser que ellos detectaron que existían muchos peligros, sobre todo con este tema de los... Ellos implementaron, creo que, la norma de inocuidad de alimentos, y acuérdense que eso tiene que ver con seguridad alimentaria, es un tema más profundo que los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, y era preferible que tuvieran esa instrucción de trabajo de esa manera para poder prevenir que existiera algún tipo de desviación que pudiera afectar la seguridad, sobre todo con este tema de los camarones, que son un producto alimenticio demasiado delicado. Bien, entonces, ¿cuándo se recomienda el uso de una instrucción de trabajo? Aquí lo tienen en la presentación. Es recomendable cuando se observe que su ausencia pueda afectar adversamente el desempeño del trabajo. Si ustedes ven que si no tengo la instrucción, la gente va a hacer lo que le da la gana, disculpen que lo diga de esa manera, usted coloca la instrucción de trabajo, ¿ok? Y en la instrucción está el pasito a paso de lo que es necesario que la gente realice. Eso puede incluir las notas de seguridad, que en la zona aquí solemos hablar de precauciones y de advertencias. Eso fue algo muy divulgado por la refinería, y por lo menos en mi caso particular yo suelo hacer referencia a las precauciones y a las advertencias. Las advertencias, sobre todo si tienen que ver con el mismo producto o servicio. Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando con un laboratorio clínico. Entonces, hay parte del trabajo que se hace en el laboratorio que incluye que a la muestra le tienen que hacer, por ejemplo, una muestra sanguínea, le tienen que adicionar ciertos aditivos y tienen que hacer todo un procedimiento con la muestra y unos lavados. Y lo más importante es no soplar. Si el tiempo de secado es que se seque, tienen que dejarlo secar, pero ni se les ocurra soplar. ¿Por qué es importante no soplar? Porque entonces contaminan la muestra y pierden todo el trabajo que estaban realizando, porque los resultados no van a ser válidos. Entonces uno coloca una advertencia y pone un cuadro. Ustedes pueden colocarle simbolitos con signos de exclamación, lo que sea, y usted coloca no soplar la muestra y lo coloca en la instrucción de trabajo. Y usted así puede hacer de acuerdo al tipo de línea de servicio que ustedes estén haciendo. Pero como les mencioné, es un estilo particular que yo tengo. No entiendo lo de catalogar las órdenes de operaciones, Rafael, ¿a qué te refieres? Profesor, me Cuéntame. refiero, una orden de operaciones que emite una junta directiva, ¿eso entra como un instructivo
o como parte de un procedimiento? Es lo que estoy tratando de ubicar. Bueno, en realidad es información documentada, pero si se llama de esa manera, bueno, simplemente es una orden de operaciones. Un procedimiento para mí primero tiene que partir del nombre procedimiento, y si ustedes tienen un sistema de gestión dentro de la organización, ustedes utilizarían esos lineamientos que les da la junta directiva y le incorporarían como parte de los procedimientos que ya ustedes poseen. Normalmente los procedimientos no los aprueba la junta directiva. Ya aquí, como hablamos de la gestión por procesos, no podemos dejar todo lo decida las máximas autoridades dentro de la organización. Se tiene que empoderar a las áreas de los procesos, y normalmente los procedimientos los aprueba el gerente de esa área o el líder de esa área. Entonces, si el líder del área de operaciones tiene implementado unos ciertos procedimientos y la junta directiva emitió un cierto lineamiento, ese lineamiento va a actuar como un elemento de entrada para hacer una revisión sobre ese procedimiento. Espero que eso haya aclarado tu duda, Rafael. Ahora, cuando te refieres a las órdenes de operaciones, por casualidad serán las órdenes de producción o a ciertos trabajos que necesitan ejecutarse. Ok, eso más bien para mí sería un registro, y simplemente les está diciendo, dale, ponte a producir. Ok, y el procedimiento ya es el cómo tú realizas esa producción. Espero que eso haya aclarado la duda. Que por cierto, en un sistema de gestión de la calidad dentro de esa organización, esa orden de producción esa orden de operación la tendrían que generar cumpliendo con los requisitos de la norma en la cláusula 8.2. Ya luego vamos a hablar de eso. Bien, ya hablamos del primer puntico que tenemos aquí arriba, de cuándo es su uso recomendable. Segundo, su contenido puede estructurarse de manera similar a los procedimientos, reemplazando la descripción de actividades por tareas. Aquí es de manera detallada. Luego, su utilidad radica en comunicar información crítica para la operación de los procesos y prevenir errores humanos. Esto es lo más importante. Acuérdense que el sistema de gestión de la calidad también les ayuda a ustedes a estandarizar los procesos. Sí, Rafael, bueno, en realidad en empresas que están bastante organizadas, uno normalmente ve esas órdenes en las que se establece qué cantidades de productos y servicios son necesarias. Ahora, si te refieres a otros tipos de órdenes en las que les hacen ciertos cambios a los procesos, habría que analizarla. El asunto está en que creo que habría que revisar bien el documento. Si podrías en tal caso llegar a mostrarme un ejemplo para yo poder decirte, mira, esto pertenece a tal parte de la norma. Sin embargo, como puede existir ciertos problemas de confidencialidad, puede ser que a lo mejor no puedas mostrarme esa información. Bien, aquí tenemos entonces los aspectos teóricos de las instrucciones de trabajo. Vamos a ver ahora un ejemplo. Este ejemplo está traído directamente de una fábrica de material descartable que se encuentra en la zona franca de acá de la península de Paraguaná. Ellos tienen instrucciones de trabajo por cada producto que ellos generan. En este caso, de la instrucción de la fabricación de bata de cirujano. Y yo extraje una de las tareas de esa instrucción de trabajo, porque la instrucción es larguísima. Y se las traje para que ustedes vieran cómo está elaborada la instrucción. Bien, entonces aparece el paso. Ellos utilizaron el término actividad, pero es incorrecto, porque recuerden que no vendría siendo actividad, sino que aquí estamos hablando de tareas. Entonces, paso 1, acuérdense que estamos hablando de costura de mangas de bata de cirujano. La instrucción de trabajo está dividida por las partes de la bata. Entonces estamos hablando de la sección donde hablan de la costura de las batas. Entonces, paso 1, tomar la manga del lado izquierdo. Y aquí tienen la imagen donde la están tomando. Paso 2, colocar la manga sobre la mesa de costura. Paso 3, tomar el puño del lado derecho. Paso 4, emparejar el puño con el lado más angosto de la manga. Paso 5, coser un punto de apoyo para la costura. Paso 6, estirar el puño hasta el otro extremo de la manga.
Paso 7, iniciar la costura por todo el borde del lado más angosto. Si se dan cuenta es pasos detallados y concretos. ¿Se entiende la instrucción de trabajo? Ajá. En un sistema de gestión de la calidad, ¿a qué normalmente se le hace instrucciones de trabajo? A los productos y a los servicios. Están en los procesos de producción y prestación de servicios. ¿Ok? Ejemplo. Y yo sé que ustedes odian estos ejemplos. Yo voy a montar una empresa de hamburguesas y perro caliente. Entonces yo voy a crear una instrucción de trabajo para hacer el perro caliente. Y voy a hacer una instrucción de trabajo para hacer las hamburguesas. Ahora bien, si por casualidad yo mismo hago mi pan, puede ser que yo necesite una instrucción de trabajo aparte para hacer el pan. Y instrucciones de trabajo separadas ya para como tal montar la hamburguesa. ¿Por qué es importante estas instrucciones de trabajo? Porque la calidad de estos productos puede variar si las personas de un día para otro cambian la manera en que se hacen las cosas. Y es por eso importante la estandarización. Y por eso empleamos información documentada para asegurarnos de que ese conocimiento que nosotros obtuvimos cuando hicimos el diseño y desarrollo. ¿A qué me refiero con el diseño y desarrollo? Cuando dijimos cómo va a ser mi perro caliente y cómo va a ser mi hamburguesa. Ese fue mi diseño y desarrollo. Y eso lo debemos documentar para asegurarnos que a lo largo del tiempo eso se mantenga. Ustedes me imagino que han ido a restaurantes donde hoy tiene el producto una calidad y mañana tiene otra y van luego y después van otro día y cada día que van les sabe diferente. Y básicamente es por esto, porque no se siguen esas técnicas estandarizadas. Ahora bien, en cocina las instrucciones de trabajo son recetas, para que ustedes vean más o menos cuál es la relación que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es transformar esa receta en una instrucción de trabajo. Y podemos hacer referencia a quién ejecuta la actividad, a los tiempos que debe estar la cocción, entre cualquier otro factor que vaya a generar cambios sobre esa cocción. Alexis, conservar información documentada hace referencia a los registros, mientras que mantener información documentada hace referencia a la documentación del sistema de gestión, a los procedimientos, a las instrucciones de trabajo. Entonces, cuando tú leas mantener información documentada, ahí no te están pidiendo registro. Ahí te están pidiendo que tú tengas un procedimiento, una instrucción, un manual de calidad o cualquier documento que tú decidas para poder respaldar lo que te está pidiendo ese requisito. Mientras que cuando te dicen conservar, quiere decir que te están pidiendo evidencias de la implementación de ese requisito. Espero que hayamos podido aclarar la duda. Sin embargo, el miércoles, que ya nos toca empezar a leer la norma, vamos a ir más detallados con ese asunto de cómo diferenciar el mantener y el conservar. Bien, espero que haya quedado claro el tema con las instrucciones de trabajo. Nos falta poquito. Vamos a hablar ahora de los planes de la calidad, que creo que es lo más como que complicado de trabajar. Pero es la parte más importante en un sistema de gestión de la calidad. Desde mi punto de vista, lo más importante. Entonces, el plan de la calidad son especificaciones de las acciones, responsabilidades y recursos asociados que se aplicarán a un objeto específico. No se entendió nada de esa definición porque realmente no dice mucha cosa. Hay que ponerle carnita a esa empanada. Entonces, dicho objeto específico corresponde a la materia del plan de la calidad. Es decir, sobre qué voy a hacer el plan de la calidad. Eso va a depender de la complejidad de la organización. No todas las organizaciones van a hacer los planes de la calidad de la misma manera. Va a depender de su naturaleza, de qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, ¿qué puede ser eso en lo que se enfoca el plan de la calidad? Puede ser un proceso, un producto, un servicio, un proyecto, un contrato u otros requisitos previstos para el plan de la calidad. Ahí tengo un pelón en la redacción. En empresas de proyectos, normalmente el plan de la calidad hace referencia a ese propio proyecto y suele ser como un pequeño mini sistema de gestión de la calidad. Normalmente se suele hablar también de planes de inspección y ensayo. Esos planes de inspección y ensayo suelen ser lo que normalmente denominamos plan de la calidad. Suelen ser ese tipo de cuadros donde aparece la información sobre cuáles son las actividades que se están ejecutando, quiénes son los responsables, qué recursos se necesitan, cuáles son los criterios de operación, cuáles son las salidas y cuáles son los criterios de aceptación de la salida.
es bastante, puede relacionarse de alguna manera a la caracterización de los procesos. Es más, podremos hacer una caracterización ampliada, metiéndole todas las cosas del plan de la calidad, pero el documento tendríamos que, creo que, desenrollarlo con un pergamino y no sería como que muy práctico. Bien, entonces, vamos entonces con los detalles del plan de la calidad. Lo primero, hace referencia a etapas y acciones necesarias para la producción o prestación del servicio. Usted agarra su proceso de producción y prestación del servicio y lo desarma en actividades y en etapas, ¿ok? Para cada una de esas actividades, usted entonces va a definir qué recursos necesito. Ese es el segundo. Especifica los recursos necesarios para la ejecución de la etapa y los responsables de su ejecución. Entonces defino mis recursos más los responsables. Cuando hablamos de recursos, para efectos de la norma, esto está en la cláusula 7.1. Ahí hablamos de personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos y conocimiento. El recurso que más se adecue a la actividad, usted lo va a colocar ahí. Tercero, indica los criterios para la operación de los procesos para cada una de las etapas. Usted puede ser que decidió describir esos criterios como parte del mismo plan de la calidad, o usted agarra esos criterios y los transforma en información documentada. Es decir, desarrollo procedimientos e instrucciones de trabajo, y esos documentos yo les hago referencia dentro del plan de la calidad. También que normalmente lleva un plan de la calidad, indica las salidas a obtener y los criterios de aceptación de estas salidas. Entonces, las salidas, ya nosotros habíamos hablado de esto en la clase anterior, es el resultado de un proceso. Entonces, ustedes dicen que con la actividad, ¿cuál fue el resultado que obtuvieron? Y ese resultado debe tener unos criterios para ustedes decir, está conforme con los requisitos. Y este es el punto más clave del plan de la calidad. Esos criterios de aceptación tienen que estar bien hechos para asegurarnos de que cuando procedamos a la liberación de los productos y servicios podamos decir, este producto o servicio está conforme con los requisitos, porque todo va a depender de esa descripción, de esos criterios de aceptación. Luego, especifica los controles a aplicar de acuerdo con los criterios. Es lo que llamamos seguimiento y medición en la norma. Esto lo vamos a ver más adelante con detalle, pero viene siendo qué actividad nos va a permitir asegurarnos de que se cumplen con los criterios de aceptación. Luego tenemos que se especifican los recursos de seguimiento y medición necesarios para aplicar los controles. Entonces, dependiendo de la actividad de control que nosotros vayamos a realizar, a lo mejor necesitamos un recurso de seguimiento y medición. Luego tenemos beneficios. Primero es que el plan de la calidad facilita la implementación del apartado 8 de la norma ISO 9001, sobre todo el 8.1 y el 8.5, que están muy relacionados con la producción y la prestación del servicio. Y pueden tener diferentes estructuras, pudiendo ser tipo texto, tipo tabla o tipo diagrama. Todo va a adaptarse a la necesidad que tenga la organización. Aquí yo les traigo un ejemplo. Este es uno tipo tabla. Si se dan cuenta, la tabla tiene un pocotón de cosas. Esto es sobre una empresa de agenciamiento naviero. Aquí el agenciamiento en esa empresa lo dividieron en 3 etapas: recepción del buque, atención del buque y despacho del buque. Esas etapas podrían denominarse también subprocesos, y a cada uno de esos subprocesos se le determinaron actividades. Entonces, cada una de las actividades son las que nosotros vamos viendo aquí en el plan de la calidad. Entonces, vamos a ver cómo fue elaborado el plan para esta actividad, preparación del servicio. Entonces, el plan de la calidad nos pide un responsable. Aquí colocaron que el responsable de la actividad preparación del servicio es el agente naviero. ¿Qué recursos necesita la gente? Esto que se encuentran aquí: computador, teléfono móvil, servidor, radio VHF, impresora, internet, correo electrónico, vehículo. Si se dan cuenta, el internet es un recurso, y el correo electrónico también es un recurso para ello. Pastora, cuéntame. Pastora hoy tiene problemas con el... Pero qué raro. Pastora, si quieres plantear la pregunta en el chat, porque veo que tienes problema para activar el micrófono. Mientras sigo explicando, en lo que tengas la pregunta yo te la respondo. Bien, tenemos luego de los recursos el criterio de operación para poder ejecutar la actividad.
Y en esta organización se decidieron hacer un procedimiento, el cual es este, XYZ-AGN-P01, planificación y control operacional. A través de este procedimiento, ellos establecen el criterio de operación para realizar esta actividad de preparación del servicio. Cabe destacar que como esto es una agencia naviera, sus trabajos normalmente son administrativos, la empresa decidió no tener instrucciones de trabajo, sino que simplemente tiene procedimientos. Es prácticamente el único tipo de empresa donde no he visto instrucciones, porque en el resto he visto instrucciones de trabajo para los procesos medulares. Resultado obtener de esta actividad: el expediente del servicio abierto, pizarra con nuevos servicios, recursos disponibles, pases a puerto. Criterio de aceptación: soportes en el expediente. ¿Y cuáles son esos soportes? La nominación, la orden de servicio, el formulario de control del servicio. Y los pases deben estar vigentes para entrar a las facilidades portuarias. Actividad de control, supervisión, responsable coordinador de operaciones, recursos de seguimiento y medición, en este caso un formulario porque es una actividad administrativa. Y lo que necesitan es que el supervisor esté coordinando la actividad que realizan los agentes navieros. Y los registros vienen siendo la pizarra de operaciones, que hayan colocado la información del servicio que se está ejecutando, el mismo expediente del viaje donde ellos colocan toda la información, los pases a los puertos y el formulario XYZGNF02, control del servicio de agenciamiento naviero. Esta es una explicación bastante sencilla sobre cómo se puede realizar el plan de la calidad. Entonces ustedes tendrían que hacerlo por cada una de las etapas. Si se dan cuenta, aquí no hay exceso en el detalle en el plan de la calidad. No es tan detallado como la instrucción de trabajo, es como más hacia el nivel de las secciones de los procedimientos. ¿Ok? Para que no se maten tanto con el detalle. Pastora, tu pregunta no ha llegado. ¿Alguien tiene alguna pregunta con los planes de la calidad? Ajá. Sí, correcto. Pueden utilizar Visio o Visagi para hacer los documentos del sistema de gestión. No hay problema con eso. El tema es que, claro, hacer los documentos de esa manera es un poquito complicado. No tanto en hacerlos, sino en modificarlos. Es lo que es un poquito más trabajoso porque suelen como que moverse todo y entonces te descuadra y es un estrés modificarlo. Lo digo por experiencia. Entonces, por eso no me gusta colocarlos como información documentada, sino que yo suelo utilizar el tipo texto. El flujograma te puede permitir analizar ciertas situaciones que están ocurriendo y si tú quieres mejorar el proceso, montas el flujograma y empezamos a decir como que mira, esta actividad no me agrega valor, esta actividad necesito moverla, aquí necesito cambiar esta verificación aquí en esta parte. Alexis, no. A menos que yo sea una empresa de auditoría. Si yo soy una empresa de auditoría, yo tendría que tener mi plan de la calidad para realizar auditoría. Los planes de auditoría y los programas de auditoría corresponden a los requisitos de la norma en la cláusula 9.2. Ya eso lo vamos a ver en, creo que la última clase. Pastora, puede ser que sí, no he trabajado esa vinculación, pero con Word sí es posible con Visio. Ajá, correcto. El tema, Pastora, es que acuérdate que el flujograma no te permite hacer como que este cuadrito. Entonces tendrías que agregarle diálogos para explicar cualquier información adicional. Pero lo puedes en la norma 10.005, en la norma 10.005 no hay un ejemplo como este, a mí me gusta más este cuadro. En la anterior de la 10.005 sí apareció uno así con bastante detalle, que tenía todas las cositas. En la 10.005 aparece un flujograma que tiene unos diálogos y lo puedes utilizar como ejemplo, Pastora, para que veas lo que me estás comentando. Robert, actividades. Si caemos en las tareas en el plan de la calidad, creo que nos vamos a volver locos. Sería demasiado detallado. Ahora, Robert, aprovechando esa pregunta, dependiendo de del servicio, del producto que se está generando, sí vas a tener que generarlo con algunas tareas. Por ejemplo,
si vamos a hacer la masa para los panes de hamburguesa, ustedes saben que ustedes tienen que agregar la harina y agregan, mezclan lo seco, que es la sal, la harina, el azúcar. Luego le agregan, creo que la mantequilla, y eso va dando vueltas. Si se dan cuenta, ahí se van generando criterios de tiempo, criterios de cómo tiene que quedar la masa. Ustedes agregan actividades de control, y esas actividades de control puede ser visual, inspección visual, de ver, mira, si la masa quedó del color y quedó en la textura que yo deseaba. Ustedes tienen que tocar la masa, mira, si me está quedando como debe, en la textura que me tiene que generar. Esos son criterios de aceptación, y ustedes lo van colocando aquí, pero va a depender del producto o servicio que ustedes están trabajando. En este caso, como es una empresa con servicios prácticamente administrativos, es más sencillo y se hace más general. Porque si lo empiezan a hacer por cada actividad de, mira, llamaste al buque, mira, imprimiste la nominación, mira, ¿qué otra actividad? Mira, son muchísimas. Preparaste los pases para subir a bordo. Entonces, mira, son tantas las cosas, sería tanto el detalle y que no te generaría mucho valor agregado en el plan de la calidad. Acuérdense que el nivel de detalle va a depender de esa particularidad de los productos y servicios de la organización. Si ya saben, si tienen una organización en la que la actividad es sumamente sencilla, en la que a lo mejor no haga falta tanto nivel de detalle, perfecto, no detallen mucho. Pero si tienen una actividad que es muy compleja, donde simples detalles son parte esencial para garantizar la calidad del producto y servicio, eso debe estar incluido aquí en el plan de la calidad. Ese ejemplo de la masa para hacer el pan de hamburguesa sería perfecto para yo ponerlo aquí en esta clase, pero tendría yo que agarrar una receta un día y ponérmela aquí a describir. Pero bueno, no me ha tocado ninguna empresa de comida por ahora. Ni que me toque, por favor. Y vamos con la última parte de la clase de hoy. Ya con esto nos toca terminar. Vamos a hablar de los formularios. Entonces, los formularios son información documentada que a mantenerse y usada para registrar datos requeridos por el sistema de gestión de la calidad. El formulario, mientras no está lleno, es información documentada que se mantiene. Y en lo que ustedes lo llenan, se transformó en información documentada conservada, porque proporciona valor a la organización, le proporciona evidencias de que se ejecutó una actividad planificada o de que se cumplen los requisitos. Entonces, un formulario se convierte en información documentada a conservar, un registro, cuando se le introducen datos. Cuando el formulario comprende el desarrollo de textos, se recomienda el uso de aplicaciones de documentos, mientras que si emplea bases de datos o cálculos, usar una hoja de cálculo. Daniel, dame un chancecito de explicar este último párrafo. ¿A qué me refiero yo con esto? Que en lo particular, si es, por ejemplo, un cuadrito como este que tienen acá, esto lo tienen que hacer en Microsoft Word o la aplicación que ustedes deseen emplear para ello. Hasta puede ser con los mismos documentos PDF utilizando Adobe Acrobat, o puede ser con los asociados a OpenOffice. Yo en lo particular no trabajo con ellos, yo estoy acostumbrado a trabajar con Microsoft. Y si es una hoja, si necesitas que el formulario te haga operaciones matemáticas, lo ideal es que tú lo tengas en Excel. O puedes utilizar Access, puedes utilizar otro tipo de aplicaciones, dependiendo de qué es lo que quieres generar. Daniel, cuéntame. Profe, buenas noches, ¿me oye? Sí, correcto. Bueno, yo trabajo con alimentos y específicamente con todo lo que tiene que ver con planificación, así que si necesita algún detalle me avisa. Lo otro, profe, una curiosidad, ¿por qué no se le dice formatos a los formularios? Es una curiosidad que tengo. Mira, ¿Sabe que es lo tradicional? Siempre es formato. El término es formulario, no formato. Acuérdense de lo que les estaba comentando hace rato. El formato hace referencia a la forma, ¿ok? Entonces, a la forma, cuando nos referimos a la forma, es al color de la letra, al tamaño de la letra, a los márgenes, a ese tipo de detalles. Es más, se van a dar cuenta cuando nos toque ver la cláusula 7.5 que la norma hace referencia a que la empresa definirá cuál va a ser el formato de la información documentada. Y utilizan ese término, formato, pero no es para los formularios. ¿Okay? El formulario es el documento con espacios en blancos para
completar. Pero hay un tema de la jerga cotidiana. Lamentablemente la gente se acostumbra a utilizar el término formato. ¿Qué es lo que ocurre también? Que en el inglés el término formulario es form, simplemente form. De los términos formulario, bueno, nada más las primeras 4 letras, que casualmente son las primeras 4 letras del término formato. Y seguramente por ahí se terminó popularizando el uso del término formato. Aunque siento que es un tema prácticamente que ocurre en toda Latinoamérica y hasta en España, que utilizan el término formato de manera errada para referirse a los formularios. Pero ustedes que están aquí en esta clase de sistemas de gestión de la calidad ya saben, no podemos decir formatos, sino que son formularios. Espero que eso haya aclarado tu duda, Daniel. ¿Alguien más tiene la mano levantada? No. ¿Alguna duda al respecto a los formularios? Voy a aprovechar para darles unos tips para crear estos formularios. Si se dan cuenta, esto es una tabla. Este formulario, voy a aprovechar para mostrarles otros detallitos. Les voy a mostrar un ejemplo. Ok, este formulario fue creado con Word. Word, hay una sección que se llama programador, pero esa la tienen que habilitar ustedes. Si hacen un curso de Excel con el profesor Landaeta, y valga la publicidad, él les puede explicar el cómo se agrega esta pestaña y cómo se utiliza. Bien, y sí, los cursos de Excel del profesor Landaeta son muy buenos. Yo los hice y bueno, aprendí muchísimas cosas ahí. Si se dan cuenta, este formulario tiene ciertos espacios para completarse en digital. Y si se dan cuenta, de una vez les va diciendo qué información deben colocar en ese espacio. Ustedes simplemente hasta pueden colocar que no colocan. Esto es lo que se llaman controles de contenido. Ustedes pueden utilizar eso para facilitarse. Pastor, así, él da la parte de las macros. Que ese, por cierto, ese curso lo tengo pendiente. Si se dan cuenta, como les había mencionado, esto es una tabla. Y ustedes van organizando simplemente las filas y las columnas. ¿Cuál es la función de estas secciones de control de contenido? Que ustedes pueden bloquear si quieren que la gente le dé enter o no, si pueden modificar, si la gente quiere que la gente pueda ponerle negritas o no. Pueden colocar secciones donde la gente le salgan una cinta para seleccionar datos. Pueden colocar estos puntos para simplemente marcar si sí o si no. Y esto les facilita porque entonces el documento ustedes pues lo pueden declarar dentro de su sistema de gestión de la calidad como un documento en digital. Los registros no necesariamente tienen que estar en físico, pueden estar en digital o en físico, de acuerdo a lo que ustedes declaren. ¿Ok? Ahora, un tip importante. Esto que dice, por ejemplo, aquí, descripción, está en tamaño de letra 7. Casualmente esto es Arial. Entonces ya saben que cuando ustedes vayan a hacer una planilla, para que a lo mejor puedan ahorrar bien los espacios, pueden utilizar el tipo de letras, el tamaño de letra 7 para esos aspectos donde dicen cuál es la información que va ahí contenida. Y bueno, ya el resto es el espacio que le va a quedar a la persona para introducir los datos. ¿Ok? Esto era lo que les quería mostrar. Y bueno, ya con eso. Ah, Rafael, tú das curso de Excel. Perfecto, mira. Publicidad, Pastora, te toca hacer el curso con Rafael. Y ya con eso estamos listos con la clase de hoy. Por lo menos hoy fue hora y media, no fue como las veces anteriores. Hoy terminamos más temprano. ¿Tienen alguna duda? Les recuerdo, la evaluación 3
es solamente sobre lo que vimos en la clase anterior, asociado a los procesos, el análisis de los procesos. Ya luego del análisis del proceso, el hacer la información documentada, va a ser el proyecto, la evaluación número 4. Los detalles de qué es lo que va a llevar el proyecto se los puedo dar el miércoles o el lunes de la semana que viene. Cuestión de que me dé chance de desarrollar bien cómo van a desarrollar ustedes esa información. ¿Alguna pregunta en particular? Bueno, no todos a la vez. Si no hay preguntas, Daniel, hablé sobre el tema de que los videos, por ejemplo, los que tienen varias normas, no hace falta ni que se presenten, ni les hace falta una introducción, ni una conclusión en los videos de exposición. Simplemente lo que estamos buscando es que los videos busquen o contengan la información propia de la norma y que ustedes puedan describirlo. Esa información le va a quedar a todos los maestrantes, que por cierto no les había comentado. Parte de la evaluación incluye que ustedes generen comentarios sobre esos videos. Entonces, como se los van a publicar en la zona de foros de acá del ABA de Mundo Adi, ustedes posteriormente, cada maestrante debe comentar en cada video qué les pareció, qué aprendieron sobre esto. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes deben ver todos los videos. Entonces, son 8 equipos, debemos tener 40 minutos de videos en total. Y son, no recuerdo cuántas normas, creo que son como 15 normas, entonces son 15 comentarios que deben emitir. Bueno, Vanessa le está haciendo publicidad a Rafael, vamos a ver qué tal. De nada, Alison. Rosángela, gracias también. Bueno, sí, con esto ya terminamos por hoy. Esta clase yo también la estoy grabando. Como les había comentado, voy a tratar de reducir el tamaño del video anterior para poder publicárselo. Si no, se los colocaré en YouTube. Y con eso damos por terminada la clase del día de hoy. Buenas noches.